Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Muy largo este viaje, el viaje de nuestras vidas, que no se detiene, que continúa. Y a Dios gracias porque nos ubicó en este viaje y nos tomó de la mano y nos tiene reunidos ahora aquí en ADI, Ahorro Digital Inmobiliario, que no es otra cosa sino la excusa divina perfecta de nuestro buen Dios, disfrazada de negocio corporativo, para poder hacer dos cosas en nuestras vidas. La primera de ellas, bendecirnos, y la segunda de ellas, hablarnos al corazón. Dios nos quiere bendecir como usted no se imagina, como no alcanza a dimensionar. Nos quiere bendecir físicamente, dándonos libertad financiera a través de la tierra, a través de este negocio que yo lo he dicho es como el pozo de Jacob. La mujer samaritana iba a ir a por agua, ella no iba a hablar con nadie, no estaba interesada ese día en hablar con nadie, no quería hablar con nadie la mujer samaritana, ella iba a ir a por agua, la necesidad física. Y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo sentado a la boca del pozo. Eso es ADI, así va a ser aquí, así está sucediendo. Las personas llegaron por un plan de compensación, algo físico, algo material, y nos estamos encontrando con nuestro Señor Jesucristo. Y Él va a transformar nuestra mente, nuestro corazón, va a transformar nuestra vida, nuestra familia. Nos quiere llevar al cielo. Yo lo dije ayer, nosotros vamos para el cielo. Yo agárrese de este devocional y no lo suelte. Y vamos a terminar hablando allá con el apóstol Pablo, con Moisés, con el rey David. Es lo que el Señor quiere hacer. Yo de todo corazón lo creo. Bueno, vamos a ver, este es un tema muy interesante el que estamos tratando. Primer libro de Samuel, capítulo 17, el versículo número 33. Yo voy a comenzar a leer acá, página 185, primer libro de Samuel, capítulo 17. El versículo 33 dice, dijo Saúl a David. Resulta que hay un filisteo ahí que los está ofendiendo desde hace 40 días, más de un mes. Y va y los ofende en la mañana y en la tarde, diciéndoles, mándeme un hombre, y haciéndoles monerías y retándolos y ofendiéndolos y humillándolos. Y todos estaban, dice la Biblia, muertos de miedo, con pavor, con temor. Por allá el papá se le ocurrió mandar a David a llevar unos panes, unos quesos, a llevar una harina y a mandar a preguntar por sus hijos cómo estaban en el frente de batalla. Eliab, Sama y Abinadab, los tres hijos mayores de Isaí, estaban prestando el servicio militar obligatorio que tenían que prestar en Israel los mayores de 20 años. Y en ese contexto estamos. Ese día llega David allá a preguntar por sus hermanos y se topa es con un filisteo que sale a retarlos a todos. Y David por ahí dice algo de Dios y lo manda a llamar el rey, y ahora está David parado frente al rey. Y David le dice, no tenga miedo, ni desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y en el versículo 33, que es donde quiero que comencemos a leer hoy, le dice Saúl a David, David está ofreciéndose sin ser soldado israelí, porque en este contexto David solamente tiene 17 años. Recordemos que para ingresar a las filas del ejército israelí se requerían 20 años. Eso está en el libro de Deuteronomio, pero bueno, esos son los datos generales que les doy para contextualizar la información aquí de la manera correcta. Él va como pastor de ovejas, llega de un viaje muy largo a llevar unos panes, unos quesos, una harina, a preguntar por los hermanos, se encuentra con el filisteo y ahora está de un momento a otro frente al rey diciendo, yo voy a pelear contra él, no hay nadie más que lo haga.
El rey está muerto de miedo, los oficiales del ejército israelí están muertos de miedo, los suboficiales ni se diga y los soldados pues también. El único que no tiene miedo en este contexto es David. ¿Por qué no tiene miedo? Porque tiene fe. Ahí es donde aparece la importancia de la fe. La fe que tanto se desecha, que tanto se ignora, que tanto se menosprecia, es aquel elemento fundamental para enfrentar las crisis de la vida. Esto es una crisis, lo que hay aquí es realmente una crisis de seguridad nacional, porque hay un ejército acantonado para enfrentar y destruir al ejército de Israel, y aparece un gigante que dice, no van a pelear los dos ejércitos, mándeme un hombre, yo represento a los filisteos, solamente necesito un hombre acá. Y ahí estamos, hay una crisis de seguridad nacional, y aparece un muchachito de 17 años diciéndole al rey y diciéndole al ejército, venga yo batiendo, le meto el diente a este chicharrón. Claro que el chicharrón era de 3 metros con 20 centímetros, hay que tener en cuenta ese detalle. La Biblia declara que Goliat medía literalmente 6 codos y un palmo. 6 codos, el codo es la distancia que hay en el dedo que nosotros llamamos del corazón al codo aquí, más o menos 50 centímetros, ¿sí? 3 metros con 20 centímetros. Por eso era que todos tenían miedo. Y oiga, y protegido completamente y armado hasta los ojos. ¿Quién se le metía a ese filisteo? Nadie. Por eso era que humanamente hablando, nadie le salía al encuentro. Pero David dice, pues yo voy y lo peleo, ¿qué más? ¿Qué vamos a hacer? Si aquí nadie más, voy yo. En ese momento le dice Saúl a David, no podrás. Ese es el lenguaje del mundo. Ese es el lenguaje del incrédulo. Yo no puedo, y como yo no puedo porque no tengo fe, porque me faltan pantalones, usted tampoco. No podrás. Y nosotros todo lo podemos en el Señor que nos fortalece, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Eso fue lo que le dijo el Señor a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Eso es fe. Esa es la palabra de Dios que activa la fe en nosotros. Pero es que sin fe es imposible no solamente agradar a Dios, sino que es imposible enfrentar las crisis de la vida. Óigame, y las crisis de la vida llegan sin previo aviso. Las crisis no avisan. Por eso uno tiene que estar listo, uno tiene que estar preparado, porque cualquier domingo, cualquier lunes, cualquier martes, cualquier día de cualquier semana, de cualquier mes del año, aparece un filisteo como este de 3 metros y 20 centímetros en nuestras vidas. El asunto era que David estaba preparado, y por eso es que él habla en otros términos. El rey le dice, oiga, un rey, comandante de todo, comandante en jefe de un ejército como el israelí, pero un rey que es viejo, que es terco y que es necio porque es orgulloso e incrédulo porque no ora, pues ¿cómo va a poder enfrentar a semejante gigante? Es imposible. Le dice, no podrás, no podrás. Versículo 33. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Es la información que me da la vista, que me da el oído, que me da el olfato, que me da el gusto, que me da el tacto. La información de los sentidos no es suficiente para enfrentar las crisis de la vida. Es más, la información de los sentidos simplemente nos dicen que el problema es grande y es grave. No vaya a salir, y pues a uno le da miedo. Toda crisis causa temor en diferentes grados y de diferentes maneras, pero causa miedo, trae ansiedad. Y lo que la gente hace en medio del miedo es
o se queda quieto y no hace nada, o sale corriendo para cualquier lado a cometer locuras, que es lo que no hay que hacer acá. Siempre dijimos, o si hemos dicho aquí, que en medio de todas estas circunstancias, lo más importante, lo primero que hay que hacer, lo único que hay que hacer inicialmente, es buscar a Dios en oración, en la oficina de Dios, que le dimos la dirección ya, queda ahí, es su aposento, es el lugar donde usted duerme, ahí al lado de su cama, ahí su habitación, esa es la oficina del Dios Todopoderoso. Así es sencillo. Antes de salir corriendo por el médico por un diagnóstico grave, antes de salir corriendo para donde un abogado frente a un requerimiento judicial o un pleito, cualquiera que sea, porque esta vida es una vida de pleitos y de problemas, sale corriendo para su habitación a rodillas y dígale, Señor, haga como Josafat, preséntele el diagnóstico, presente los balances del contador que le dicen que está quebrado, presente el requerimiento judicial del pleito que se inició en contra de usted sin previo aviso y sin causa justificada, porque este mundo es así. Ya, presentes en oración de rodillas delante de la presencia del Señor, ahí mismo en su casa, en su aposento, ahí en la oficina de Dios, y ore a Él. Eso es lo que hacía David. Por eso es que es un hombre de fe. El rey le dice en el versículo 33, usted no puede porque usted es muy muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Ay, David llega y lo atiende. Ahora David le responde a Saúl, un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre que está conectado 24/7 con el reino de los cielos. David le responde a Saúl, un hombre de fe le responde a un incrédulo, un hombre que está conectado con el cielo porque es humilde y sabe que es polvo de la tierra y que su voluntad proviene de la voluntad perfecta divina de un Dios todopoderoso que lo creó y por eso todos los días le pide permiso en oración para dar un paso, para tomar una decisión. Un hombre de fe ahora le está hablando a un hombre incrédulo que está desconectado del cielo gracias a su orgullo, gracias a su prepotencia, a su arrogancia, a que dice yo soy el comandante en jefe de los ejércitos de Israel y lo que venga lo enfrentamos con estas lanzas sin fe y el primer día que le aparece un gigante todos muertos de miedo. Ahora el hombre de fe, el muchachito, el que a los sentidos no corresponde a los estándares para salir al campo de guerra, ni siquiera por su estatura, ni por su contextura física, ni por su atalajamiento, porque viene vestido como un pastor de ovejas, imagínese usted, ni un escudo, ni una lanza, absolutamente nada. Este hombre que solamente trae la fe en ese cuerpo de barro que Dios creó, le dice al rey, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Esto es un lenguaje de fe. Es que yo en mis antecedentes, en mi portafolio de servicios, en mi brochure, señor rey, ya tengo leones y osos que han pasado por esta mano y los he atendido porque Dios me dirigió para que yo saliera vencedor allí en estas luchas y en estas batallas, no con hombres sino con fieras que yo libraba en la finca de mi padre guardando los rebaños de las ovejas. Yo daba la vida por las ovejas y enfrentaba a las fieras cuerpo a cuerpo. En este momento Saúl ya está sorprendido y dice, wow, como no te lo puedo creer. Pues créalo porque esto es un asunto de fe. Y cuando usted no lleva la fe al campo de batalla de las luchas de su vida, cualquiera que sean, por pequeñas que sean, el asunto se enreda y se complica. Esto es un asunto de fe y para hablar de fe tenemos que hablar de dos elementos prioritarios. Primero, la oración.
Y segundo, la palabra de Dios. Pero hoy vamos a hablar de la oración. Bueno, y estamos leyendo la palabra, pero no estamos hablando de la palabra en su contexto como Biblia, ¿no? Como texto divino, sino simplemente de una historia que nos están contando de fe. Este muchacho es un muchacho de fe porque vivía orando y es lo que nosotros, es lo que David tiene que enseñarnos a nosotros, o es lo que tenemos mejor que aprender de David. Es que este muchacho no enfrentó un oso y un león y se lo topó cualquier día y lo mató y ya ahora está dando este discurso. No, 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 no. Esto fue un proceso donde él comenzó con miedo la primera noche que llegó en los campos de Isaí, allá en esos potreros, y él estaba solo y él simplemente sabía que tenía que responder por un número de ovejas y él quería no quedarle mal a su papá, él quería quedarle bien a su papá que había encomendado la vida de esas ovejitas en sus manos, pero las ovejas tienen muchísimos enemigos, muchísimas fieras. Entonces David, la primera oración que hizo fue llena de miedo, como la oración de Josafat, diciéndole al Señor, y no sé qué hacer, Señor. La primera oración de David, esto fue una revelación para mí, ¿no? Entonces yo aquí voy a narrar lo que entiendo, cómo fue, porque así lo entiendo. Miren, la primera oración de David fue más o menos, Señor, yo no quiero que ninguna fiera venga por aquí a tocar a ningún animal de estos que tú me has encomendado en la mano para guardar, que mi padre me encomendó para guardar. Que no venga por acá ninguna fiera, nada, nada, nada. Y Dios en su fidelidad no le mandó a nada por allá, ni siquiera una cucaracha le llegó esa noche. Pero la siguiente noche o unos meses después de estar orando, porque este es un proceso de días, meses, semanas, meses y años, la primera noche fue que no venga por aquí nadie, pero al comprobar que Dios le respondía, me imagino que en ese momento David comenzó, Señor, y si yo tuviera que enfrentar un perro de estos de la sabana o una hiena, ¿cómo lo hago? Y comenzó Dios a hablarle, y yo quiero ser enfático en esto, con ideas a la mente. Dios nos habla a todos a la mente a través de ideas, pero nos ha faltado en la convicción para creer que es así, pero así es. O sea, crea que Dios le está hablando en esta mañana a través del Zoom, diciendo, venga, yo le he estado hablando a través de ideas, pero usted las ha desechado porque le ha faltado convicción, creerlo. Es así, Dios habla a través de ideas. Entonces le comenzaron a llegar ideas a la mente a David de cómo armar un parapeto para que en el momento de un ataque de un animal las ovejas no se le dispersaran, un parapeto que hiciera las veces de corral, y comenzaron a llegar ideas de cómo armar hogueras en diferentes partes del campamento donde estaban guardando las ovejas, de cómo armar montones de piedras, montones de palos, huecos con ramas que taparan esos huecos para que los animales cayeran ahí. Y cuando David se dio cuenta que todo esto funcionaba y que ahí estaba el respaldo divino, comenzó a perder el miedo y a desarrollar fe. Y dijo, si la oración directa, la conexión directa con el reino de los cielos es la oración, entonces voy a pedirle a Dios que me enseñe cómo enfrentar un león. Y llegó a ese punto de fe y llegó a esa intensidad de oración y a pedirle, Señor, muéstrame y enséñame, tú que creaste los leones, por dónde los tomo, de dónde lo agarro, dónde lo golpeo, con qué lo golpeo, hasta que logró enfrentar cuerpo a cuerpo a un león y vencerlo. Y logró comprender, porque una cosa es entender. Uno entiende cuando le llega la idea, pero uno comprende cuando la idea la pone en práctica y se da cuenta que funciona. Ahí viene la comprensión y usted dice, eureka, Dios está conmigo. Ahora entiendo, ahora estoy seguro, la duda se va. Ese es el proceso en el que yo quiero que todos entremos y del que todos participemos. El Señor nos lo está diciendo a través de David en esta porción de la Escritura. Hasta que se llegó el día, dijo, bueno, si ya enfrenté un perro de la sabana, ya enfrenté una hiena, con información que me ha llegado a la mente a través de ideas,
Y ahora no solamente entiendo, sino también comprendo que Dios está conmigo. Si ya no hay miedo o no hay tanto miedo como al principio, Señor, llévame a enfrentar un oso. Decíamos en devocionales anteriores que el león mide 2 metros con 10 centímetros parado en las patas traseras y que el oso mide 2 metros con 80 centímetros. Entonces vamos escalando en la fe, vamos intensificando la oración, vamos fortaleciendo la convicción de que Dios está. David iba fortaleciendo esa convicción de que Dios lo estaba respaldando y la oración cambió. Dejó de ser una oración temerosa, llena de miedo, donde se le pedía a Dios que no mandara ninguna bestia, que no quería que nada apareciera, hasta llegar a decirle al Señor, Señor, entréname para enfrentar un león. Esa es la oración, entréname para enfrentar un oso. Y en su fidelidad Dios le seguía mandando ideas a la mente de cómo golpear, de cómo, de qué utilizar, de qué elemento utilizar, de qué arma elaborar, de qué manera hacerlo. Y en este orden de ideas, sencillamente, ahora David se presenta delante del rey y le habla en un lenguaje completamente de fe. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un oso, un león, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba, precisamente porque este tipo es un tipo de fe y su fe está tan desarrollada porque es un hombre de oración y está completamente conectado con el cielo. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo, ahora entiendo que esto que estaba haciendo Dios en la finca de mi papá, guardando unas ovejas, y me entrenó para eso, y ahora entiendo que era el entrenamiento para enfrentar hoy a este filisteo, porque cuando uno tiene fe, uno sabe que es el hombre de Dios en las circunstancias, es el hombre de Dios, es la mujer de Dios, en las circunstancias que la vida le plantea y le presenta. Ahí no hay duda. Ahora entiendo, el león solo medía 2 metros con 10 centímetros, el oso medía 2 metros con 80 centímetros, este tipo filisteo mide 3 metros con 20. Hoy me gradúo como soldado del ejército israelí en el primer combate. Rarísimo esto, pero la fe es así, la fe es rarísima, es una locura que el mundo no entiende. Y termina diciendo David, añadió, Jehová, y ya menciona a Dios y lo mete en el campo de batalla, porque cuando uno ora, todo es Dios, todo es oración, todo es palabra. Uno no desliga la Biblia, uno no desliga el nombre de Dios, ni la oración de la vida cotidiana. Esa es una vida de fe. Ahora le añade David al rey, Jehová, en esta conversación, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Comencemos a orar o continuemos orando, pero no paremos, porque la oración es el instrumento de guerra que Dios utiliza para desarrollar nuestra fe y que enfrentemos estas batallas de la vida. La vida es un campo de batalla. Quítese de la cabeza que la vida es una aventura. Quítese de la cabeza que la vida es un paseo. Quítese de la cabeza que la vida es una parranda. Quítese de la cabeza que la vida es, no sé, lo que usted cómo la conceptualice. Lo que la Biblia muestra es que nuestra vida es un campo de batalla donde tenemos que estar armados de fe, llenos de fe, y a través de la oración, que es un instrumento de esta batalla, de esta guerra, tiene que estar presente, porque la palabra Israel significa el que lucha con Dios al lado, con la compañía de Dios. En ese orden de ideas, la oración tiene que ser un elemento imprescindible que está presente en nuestra vida todos los días de nuestra existencia.
Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad que nos das de ser, de existir, de estar aquí, Señor. Porque nuestros sentidos pueden contemplar la creación que hiciste, Señor, que es maravillosa, que es preciosa. Gracias por la salud que nos has dado hasta aquí, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros como poderoso gigante, nos lo dice tu palabra. Hoy entregamos en tus manos nuestras vidas en este domingo 26 de marzo para que tomes nuestra vida y hagas en ella tu perfecta voluntad. Dirígenos en nuestra entrada, en nuestra salida. Toma el control, Señor, en la existencia de cada uno de nosotros. Dios, aquí estamos. Nos cubrimos hoy con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y nos declaramos en bendición y en victoria. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma y la sanidad de nuestros cuerpos, Señor. Oh Señor, nos declaramos en bendición y en victoria en esta mañana para la gloria y la honra de tu nombre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dios los bendiga a todos ustedes. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Chao, chao. Dios los bendiga. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar.